este video vamos a analizar mediante un problema práctico el procedimiento de cálculo que propone el catálogo de Dunlop para la selección de banda. Tenemos los datos de la conductora que tiene un motor de 10 HP, tenemos una velocidad del motriz de 1160, tenemos una separación entre ejes, una limitación de espacio de 450 milímetros, trabaja a condiciones normales y tiene un diámetro por defecto de 137 milímetros. En el caso del conducido va a trabajar en una bomba centrífuga, va a funcionar 24 horas continuas, va a tener unas RPM de 600, el diámetro tenemos que seleccionarlo y la temperatura de funcionamiento va a ser de 40 grados centígrados. En una primera instancia tenemos que realizar el cálculo de la potencia corregida. Vendría a ser la potencia inicial que tenemos que cumplir por un factor de corrección. Para encontrar este factor de corrección tenemos que dirigirnos a la página 36. El primer paso que tenemos que hacer es analizar en qué grupo está el motor de nuestro análisis. En este caso es un motor de torque normal, de corriente alterna, síncrono, jaula de ardilla. Entonces estaríamos en este grupo. El siguiente paso sería analizar las horas de funcionamiento. Entonces de estas tres opciones, la que se acomoda a nuestro problema es la de 16 horas diarias en adelante. En nuestro caso cae en las 24 horas. Además de eso tenemos que analizar el tipo de trabajo que va a hacer nuestra máquina. En nuestro caso es una bomba centrífuga. Justo cae en esta fila donde dice bomba centrífuga. Nos ubicamos con la columna que ya también analizamos. El valor correspondiente sería de 1.2. Después de encontrar el valor del factor de corrección, calculamos la potencia corregida. Potencia corregida es igual a la potencia de 10 HP por 1.2, obteniendo una potencia corregida de 12 HP. Para el paso 2, que tiene relación con la selección del tipo de banda, nos dirigimos a la página 39, donde podemos analizar la tabla de selección del tipo de banda. Esta tabla está en función de la potencia corregida y también de las RPM del motriz. En este caso, poner nuestras 12 HP de potencia en el eje de las X hasta que se cruce con las 1160 RPM del motriz. Entonces tendríamos que subir exactamente en la zona de la parte B. Entonces tendríamos una banda tipo B. Después de analizar la tabla de la página 39, determinamos que el tipo de banda para este sistema es de la tipo B. En una tercera etapa tenemos que realizar la relación de transmisión. Para esto tenemos que recordar la ecuación I igual a las revoluciones del motriz sobre las revoluciones del conducido. Y esto es igual al diámetro del conducido sobre el diámetro del conductor. Pero para este caso I lo representa como una K. Entonces si nosotros calculamos la K, tendríamos que 1160 sobre 600 tendríamos un valor de 1.93. Este valor nosotros sabemos que es adimensional. Punto 4 tenemos que determinar el diámetro primitivo. Entonces tenemos que el diámetro es igual a K por D. Reemplazando sería 1.93 por 137 milímetros, que es el dato. Obtendríamos un valor de 264.82 milímetros. Pero este valor no existe en el catálogo, entonces nos dirigimos a la página 14. Lo que tendríamos que hacer en este momento es, dado que nos salió un valor de 264 de diámetro, tendríamos que buscar el más cercano que tengamos aquí en esta columna de negro. El más cercano es de 265. Además de eso, tenemos que analizar con el tipo de banda. El tipo de banda es una banda B. Entonces bajamos hasta que se corte, entonces tendríamos diámetro de 265. Después de haber verificado que el diámetro más próximo al valor que nos salió es de 265, tomamos este valor. Con respecto al paso 5, tiene que ver con determinar la distancia entre ejes. Es una comparación entre la distancia o el espacio real que tenemos con la distancia que me va a generar la selección de elementos que estoy realizando. Entonces para esto tenemos que 450, que es la distancia disponible, con el valor que voy a determinar, siendo acá el valor de 1.93 más 1 con el diámetro del motriz, que es 137, todo esto sobre 2 más 137. Entonces resolviendo esta parte determino que 450 es mayor que 338 milímetros. Podemos ver que cumplimos el parámetro de espacio correctamente. En el siguiente paso tenemos que encontrar la longitud de la correa. Para ello tenemos la siguiente ecuación. Reemplazamos y calculamos el valor, donde y la separación entre ejes, que es mi dato, más 1.57, esto por 265 más 137 más 265 menos 137, esto al cuadrado, y esto sobre 4 por 450. Entonces realizando este cálculo me sale un valor de 1540.24 milímetros. Entonces yo me dirijo a la página 18. Tenemos que analizar el valor que acabamos de obtener de los 1540 al valor más cercano que tengamos aquí. Entonces en nuestro caso es la de 1541. Me muevo hacia la izquierda y el valor que corresponde en esta columna sería mi valor en pulgadas de la longitud de mi banda. En este caso sería 59. Continuando con el factor línea que ver con la corrección por la longitud de la banda, me dirijo a la página 37. Tenemos que valernos del tipo de banda que ya seleccionamos previamente, así como la longitud de la correa en pulgadas. En nuestro caso fue 59 pulgadas, pero como aquí no hay, el más cercano es 60. Entonces nos movemos hacia la derecha en forma horizontal hasta que me corte con el tipo de banda. Tendríamos un valor de 0.92. Este valor es adimensional. Después tengo
que encontrar el valor del arco de contacto, que tiene relación con qué superficie de la banda está en contacto con la polea. Te reemplazo el diámetro mayor y el menor, y esto dividido para la longitud o la separación entre ejes, obteniendo 163,8 grados. El siguiente paso es factor por corrección de ángulo. Para realizar este paso necesito irme a la página 38, en la tabla número 5 correspondiente al factor de corrección en función del arco o del ángulo. Para esto tendríamos el resultado que obtuvimos al calcular el ángulo de contacto, que es 163,8. El más cercano sería el de 164. Nos movemos hacia la derecha y tenemos dos opciones: poleas acanaladas o poleas acanaladas planas. Vamos a seleccionar poleas acanaladas, entonces correspondería a un valor de 0.96. Ya acercándonos a la parte final del problema, es necesario encontrar la velocidad lineal, con el fin de no superar la velocidad lineal límite, que es de 25 metros por segundo, para evitar cuestiones de vibraciones o mal funcionamiento. Cabe destacar que los valores de 60 y 1000 son relacionados a factores de unidad que ya el mismo catálogo me los proporciona. Entonces, reemplazando, tenemos el diámetro del motriz, que es de 137 por 1160 RPM sobre 60 y por 1000. Obtenemos una velocidad de 8.32 metros por segundo, lo cual es mucho menor que los 25 metros por segundo que se recomienda. Entonces estamos ok. Paso siguiente es analizar la prestación base. Entonces, para esto nos dirigimos a la página 31. Entonces nos encontramos en la parte correspondiente a la información sobre bandas, para poder sacar los valores de la prestación base y el adicional de potencia por relación de transmisión. Entonces tenemos nosotros que ubicar el tipo de banda y ahí podremos encontrar la tabla con la información. Damos clic derecho, rotar hacia la derecha y tenemos toda la información. Entonces, la idea, ¿cuál sería? Tenemos que primeramente ingresar con las RPM del motriz. En nuestro caso sería de 1160. Nosotros nos vamos a desplazar horizontalmente con respecto a esta velocidad. Después, nosotros, para encontrar la prestación base, tenemos que analizar el diámetro del motriz. En nuestro caso era de 137. Entonces nos movemos hacia abajo hasta que corte con la línea horizontal de la velocidad, que es de 1160, y obtendríamos un valor de 3.09. De la misma forma nos movemos todo hacia la derecha y estamos en la zona de la potencia adicional por relación de transmisión. Vamos a mover en esta línea. Entonces aquí la pregunta sería: nuestra relación de transmisión, nuestro valor de K es de 1.93. El asunto sería ubicar en qué rango de todos estos se ubica el 1.93. Por ejemplo, entre 1.02 y 1.04 no está el 1.93. Analizando esto, tendríamos que está en esta parte, en la antepenúltima, entre 1.52 a 1.99. Entonces nuestro valor sería, al cortarle con la parte horizontal con respecto a la velocidad, tendríamos 0.45 el adicional por relación de transmisión. Entonces, al analizar la página, podemos constatar que mi prestación base es igual a 3.09 para las condiciones del problema, más el adicional por relación de transmisión, que es 0.45. obtenemos un valor de prestación base de 3.54 HPs, que en sí vendría a ser la potencia que me transmite cada banda, sin tomar en cuenta todavía los factores de corrección tanto lineal y por el ángulo, que es nuestro paso siguiente. En el paso 12 tenemos que analizar la potencia efectiva. Entonces analizamos los 3.54 HPs multiplicados por mi factor lineal, que es de 0.92, y por el factor de ángulo, que es 0.96, obteniendo un valor de 3.13 HPs. Entonces este valor sí es el correspondiente a la potencia que me entrega cada banda. Entonces, como ya conocemos este valor, nos dirigimos a la parte del número de bandas que me va a hacer falta para transmitir los 12 HPs corregidos que teníamos al inicio. Potencia corregida es de 12 HPs y mi potencia efectiva es de 3.13, teniendo por resultado un número de bandas igual a 3.83. Pero aquí viene un análisis. Entonces nosotros no podemos tener 3.83 bandas. Es necesario tener un número entero de bandas. Hay dos opciones: 3 bandas o 4 bandas. Entonces aquí se toma el inmediato superior, que en este caso serían 4 bandas. ¿Por qué razón? Porque si escogemos 4 bandas ya existiría un margen de seguridad para poder transmitir toda la potencia. Entonces, como resumen de mi análisis para las condiciones planteadas en este problema, tenemos el requerimiento de 4 bandas tipo B con una longitud de 59 pulgadas. Además, una polea para el motriz de 137 milímetros como diámetro y una polea para el conducido de 265 milímetros. Entonces, de esta forma estaríamos concluyendo y dando una propuesta para este requerimiento.